Esperaba un anillo. Pero me dio una nota que decía, me das pena. No sabía que esa noche cambiaría mi vida para siempre. El murmullo de copas, el chisporroteo tenue del piano y las risas ajenas se congelaron en cuanto abrí la caja. No había anillo. Solo una nota, doblada con descuido. La deslicé entre los dedos, aún convencida de que debía ser parte de un juego, de una sorpresa, de algo. Pero no. En esa hoja blanca, con su letra apurada, solo decía, lo intenté, pero me das pena. Manuel se rió. Se rió como si mi incredulidad fuera el mejor chiste del menú. Dio media vuelta y se marchó caminando entre las mesas decoradas con pétalos y copas de vino tinto, dejando un rastro de incomodidad y cuchicheos. Yo me levanté. Me temblaban las piernas, pero sonreí. Agradecí en voz alta a los curiosos por el espectáculo, con una inclinación irónica, casi teatral, y salí de ahí como si no acabaran de destrozarme frente a decenas de extraños. Escribo esto porque necesito saber que no estoy loca. Porque unas en Daniela después, todavía intento entender qué demonios ocurrió. Me llamo Daniela. Tengo 28 años. Y hasta hace 7 días, creía conocer a Manuel. 2 años y 3 meses de relación, para darme cuenta de que vivía con un extraño disfrazado de pareja perfecta. Nos conocimos en un congreso de marketing digital. Él trabajaba para una startup con logo minimalista y promesas infladas, yo, en una agencia bien posicionada. Desde el principio, Manuel supo cómo fascinar, era encantador, brillante, tenía esa sonrisa confiada que parece prometer algo más. Durante un tiempo, fue todo lo que pensé que necesitaba. Pero a medida que los meses pasaban, empezaron a emerger fisuras. Comentarios disfrazados de bromas, que si mis amigas eran demasiado intensas, que si mis zapatos no combinaban con mi potencial, que si no entendía lo importante que era aprovechar una noche de networking. Incluso cuando coincidía con nuestro aniversario. Siempre tenía argumentos impecables, lógicos, razonables. Y yo, ilusa, me aferraba a los días buenos. A los abrazos cálidos, a sus palabras dulces entre risas, a las noches en que me hacía sentir la única persona en el mundo. Supongo que aprendí a sobrevivir en los claros, ignorando las tormentas. Cuando llegó el 14 de febrero, no esperaba fuegos artificiales. Pero sí algo. Algo sincero. Desde diciembre veníamos hablando, o eso creía yo, de compromiso. Incluso Claudia, mi mejor amiga, me lo había preguntado 2 veces, ¿crees que Manuel te va a proponer? Él había estado raro. Misterioso. Desaparecía por horas sin explicación, hacía comentarios crípticos, y yo pensaba que estaba preparando algo especial. Eligió un restaurante con terraza en el centro, italiano, acogedor. No lujoso, pero con velas en cada mesa, mantel blanco y un pianista que tocaba la Viernes en Rose, como si nos estuviera narrando la escena. Perfecto para una propuesta, pensé. Me puse el vestido azul marino que él me regaló por mi cumpleaños, el que decía que me hacía ver inteligente y sexy. Me arreglé el pelo con esmero y usé los aretes que me dio en Navidad. Manuel llegó con 5 minutos de retraso, como siempre. Traía un saco gris entallado y ese perfume que me hacía cerrar los ojos al respirar. Sonreía. Pero había algo extraño en su sonrisa, algo que entonces no supe identificar. Pedimos vino. Conversamos de trivialidades, su trabajo, el próximo viaje a Oaxaca, las novedades de la oficina. Pero él no dejaba de revisar su teléfono. Cada tanto, lanzaba miradas fugaces al entorno, como si contara los testigos. A mitad de la cena, se levantó. Dejó la servilleta con cuidado al lado del plato y se aclaró la garganta. Varias mesas callaron. Las parejas Cerc-Danielas alzaron la mirada, presintiendo un momento de esos que merecen ser grabados. Daniela, dijo, en tono firme, seguro, llevamos más de 2 años juntos y han sido intensos. Eres brillante, hermosa, exitosa. Mi corazón dio un salto. Sentí que todos me miraban. Una pareja mayor a la izquierda sonrió como si fueran mis abuelos. Manuel metió la mano al bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Justo como las de compromiso. Sé que has estado esperando esto. Y creo que es el momento. Me extendió la caja. Y con ella, el vértigo. La tomé con manos trémulas, sintiendo el vino y la adrenalina mezclarse en mi pecho. Abrí la tapa. Dentro, el vacío.
Y una nota. La desdoblé. Mi voz salió antes de que pudiera detenerla. Lo intenté, pero me das pena. El silencio fue absoluto. Las sonrisas desaparecieron. El pianista detuvo una nota a la mitad. Leí 2 veces más. No entendía. Entonces lo vi. Ya no fingía. Esa sonrisa suya era distinta, torcida, cruel, como quien pisa un insecto y luego silba. Buena suerte, Daniela, dijo, con una carcajada ahogada. Ojalá encuentres a alguien que te soporte. Y se marchó. No era una risa incómoda. No era nerviosa. Era una carcajada limpia, redonda, como si acabara de ejecutar una broma magistral y yo fuese su remate final. Se giró sin una palabra más y caminó con paso ligero hacia la salida, dejando tras de sí la caja abierta, la nota cruel desplegada sobre el mantel y una hilera de miradas fijas como alfombra. La vergüenza me cayó encima como una luz. Sentí cómo me invadía, cómo se me pegaba a la piel como sudor frío. Voces susurrantes se levantaron a mi alrededor, cuchicheos y exclamaciones ahogadas. Alguien soltó un pobrecita que me desgarró más que la nota misma. El mesero se acercó, con cautela y compasión mal disimulada. ¿Está bien, señorita? No pude hablar. El nudo en mi garganta se había cerrado con llave. Me ardía la cara, me picaban los ojos, pero me juré no llorar. No ahí. No frente a ellos. Náuseas. Eso fue lo siguiente. Una oleada violenta en el estómago, como si me hubieran vaciado por dentro con un golpe certero. Me sujeté al borde de la mesa para no caer. Y entonces, en medio del desastre emocional, algo se quebró. O quizás algo se encendió. Como si el dolor hubiera despejado una niebla antigua. Claridad. Fría, lúcida, salvaje. Me puse de pie con lentitud. Deslicé la nota dentro de mi bolso. Cerré la caja vacía. Alcé la vista. Las miradas seguían clavadas en mí, esperando quizás que saliera corriendo o rompiera a llorar. Pero no les di ese gusto. Gracias a todos por asistir a esto, dije con una sonrisa que sentí verdadera por primera vez en meses. Me han ayudado a esquivar la peor decisión de mi vida. Hubo un silencio. Y luego, tímidos aplausos. Una señora mayor, elegante y con el pelo plateado, me miró con ternura. Mejor así, querida. Te mereces algo infinitamente mejor. El mesero volvió, esta vez con la cuenta. La casa invita a su cena. Asentí con una gratitud que no pude poner en palabras. Salí del restaurante con la espalda recta, la barbilla en alto. Pero apenas crucé la puerta y llegué al coche, el temblor regresó. Saqué el teléfono con manos frías y marqué. ¿Claudia? Necesito verte. Ya. ¿Daniela? ¿Qué pasó? Tragué saliva. Manuel me acaba de humillar frente a un restaurante lleno. No sabes cómo. Le conté todo mientras conducía a casa. Cada detalle. Cada palabra. Cada mirada de burla. Claudia guardó silencio durante varios segundos. Su voz salió finalmente, firme y enojada. Daniela, no tengo palabras. Ese imbécil no tenía ningún derecho. Pero escúchame bien, conozco a Manuel. Sé exactamente cómo tocarle donde más le duele. Llegué a mi departamento. Me dejé caer en el sofá con el vestido aún puesto, el maquillaje intacto y el alma en ruinas. La caja vacía sobre la mesa de centro me miraba, testigo y símbolo. Pero lo que sentí en ese momento no fue tristeza. Fue una chispa. Determinación. Manuel había querido jugar sucio. Muy bien. Jugaríamos sucio. Pero él no tenía la menor idea de lo que soy capaz cuando alguien me subestima. Durante 2 años fui la novia paciente, la que entendía, la que siempre cedía. La que no quería discutir. Esa versión de mí murió esta noche. Y en su lugar nació otra Daniela. Una con planes. Claros. Implacables. 7 días. Solo necesitaba 7 días para hacer que Manuel recordara esa Sen Daniela como la peor de su vida. 30 minutos después, Claudia entró a mi departamento con una botella de vino tinto y esa furia tranquila que solo vi en ella durante los años universitarios, cuando defendía a sus amigas como leonas. Pero al verme, su rostro cambió.
Daniela, ¿has llorado? Negué con la cabeza. Aún no. Pero sentía ese vacío abrasador que duele más que cualquier lágrima. Le conté todo otra vez, con más calma, con más detalles. Cada gesto, cada palabra de Manuel, cada segundo de esa sonrisa venenosa. Claudia escuchó en silencio. Al final, se inclinó hacia mí, los ojos oscuros de indignación. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Dijo, entre dientes. Que él creyó que podía hacerte esto y después simplemente seguir con su vida. Como si fueras desechable. Tenía razón. Eso era lo que más dolía. No la escena, ni siquiera la burla. Era la facilidad con la que había decidido que yo no valía nada. La ligereza con la que me borró. Nos quedamos despiertas hasta las 2 de la mañana. Entre copas de vino y conversaciones que ya no esquivaban la verdad. Hablamos de todo lo que había estado mal y yo había normalizado. Sus comentarios sobre mi cuerpo cuando pedía postre, las veces que canceló planes importantes para mí porque salió algo mejor, como siempre me hacía sentir que mis emociones eran una exageración. Y entonces Claudia dijo lo que ambas llevábamos pensando desde hacía horas. Deberías escribir todo esto, Daniela. No por venganza. Por ti. Para entender, para ver claro. Para que no vuelvas a olvidarte nunca de lo que viviste. El lunes y el martes no publiqué nada. No subí indirectas, no lancé frases tristes al viento virtual. En lugar de eso, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Página tras página, fui reconstruyendo lo que había ignorado, momentos pequeños que, vistos en retrospectiva, pesaban más que el 14 de febrero. La vez que se burló de mi entusiasmo por una exposición de arte. Las ocasiones en que fingió no escucharme. Las críticas sutiles disfrazadas de consejos. Escribir se volvió una forma de desintoxicar. Comprendí algo con brutal claridad, Manuel no me rompió esa noche en el restaurante. Me había estado rompiendo a pedacitos durante meses, solo que yo lo había llamado amor. Lo del restaurante no fue un acto aislado. Fue el clímax. El martes por la noche, mientras repasaba una entrada especialmente dolorosa, sonó mi teléfono. Manuel. Contesté. Su voz sonaba normal. Daniela. Hey. ¿Cómo estás? Sé que lo del sábado fue extraño. Pero creo que necesitábamos espacio. Me quedé en silencio. El descaro era desconcertante. ¿Manuel? ¿Me estás hablando como si hubiéramos tenido una discusión cualquiera? Bueno, tal vez fui un poco duro, pero... ¿Un poco duro? Interrumpí. Me humillaste públicamente. Te burlaste de mi frente a decenas de personas. ¿Y crees que eso es un poco duro? Estás exagerando. Fue una broma de mal gusto, nada más. Y en ese instante no sentí rabia. Ni siquiera tristeza. Solo una certeza helada, nítida. Manuel. Colgué. No volví a contestar sus llamadas. El miércoles tomé una decisión. No iba a orquestar una venganza escandalosa. No iba a convertirme en una Daniela de comedia romántica. Haría algo más poderoso, contaría mi historia. Una vez. De forma honesta, sin máscaras. Pasé horas escribiendo una publicación para Facebook. No se trataba solo del restaurante. Era sobre todo lo que vino antes. El patrón. Lo invisible que yo había aceptado. Cambié nombres, sí, pero usé detalles lo suficientemente precisos para que cualquiera que nos conociera entendiera de quién hablaba. Durante 2 años normalicé que comentara sobre mi cuerpo cuando comía postre. Que cancelara planes que eran importantes para mí porque había algo mejor. Que se burlara de mis emociones como si fueran infantiles. Lo llamé amor imperfecto. Pero lo del sábado fue una lección final. Mi pareja de 2 años me entregó una caja de anillo vacía con una nota que decía, lo intenté, pero me das pena. Se rió. Se fue. Y yo entendí. No era amor. Era maltrato emocional camuflado de relación. Cerré con una reflexión sincera. Si alguien que lea esto logra identificar señales que yo ignoré, habrá valido la pena haber sido vulnerable. Publiqué a las 9 de la noche. Luego apagué el celular. A la mañana siguiente, al encenderlo, me abracé los brazos por puro reflejo.
247 notificaciones. Más de 400 reacciones, 89 comentarios, 23 compartidos. Pero más allá de los números, fueron las voces las que importaron. Comentarios de mujeres compartiendo experiencias parecidas. Hombres que decían no haber entendido lo dañinos que pueden ser ciertos comportamientos. Amigas que expresaban su incredulidad por no haber notado nada. Y entonces llegaron los mensajes privados. 12 mujeres. 12 historias. Distintas, pero con ecos idénticos. Una de ellas se llamaba Daniela. Daniela, leí tu publicación y se me heló la sangre. Llevo 3 en Daniela saliendo con alguien que se llama Manuel. Tus palabras, es como si estuvieras hablando de él. Comentarios sobre mi ropa, cancelar planes a última hora, hacerme sentir exagerada. ¿Tiene un tatuaje de brújula en el brazo izquierdo? Le respondí que sí. Daniela me contó que Manuel le había dicho que lo nuestro había terminado hacía meses, porque yo era necesitada y emocionalmente inestable. Le había mentido. Sobre todo. Ese mismo día me escribió Manuel, su mejor amigo desde la universidad. Daniela, acabo de leer tu post. Estoy en shock. No sabía nada del restaurante. No sabía que había terminado así. ¿Podemos hablar? Nos encontramos esa tarde en una cafetería discreta, donde el café olía a madera y tiempo. Manuel llegó nervioso, con la mirada clavada en el suelo. No puedo creer que Manuel hiciera eso, dijo. Solo decía que estaba feliz de haberse librado de una relación que se había vuelto aburrida. Pero nunca mencionó cómo terminó las cosas. Lo escuché en silencio. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que no estaba loca. Tristeza por haber compartido tanto con alguien que siempre tuvo una máscara puesta. Esa noche volví a casa con la sensación extraña de haber roto una cadena invisible. No había justicia inmediata. No había finales épicos. Solo una verdad dicha en voz alta y el eco de otras mujeres repitiéndola conmigo. Manuel se quedó inmóvil, como si las palabras que acababa de leer no encajaran con la imagen que tenía de su amigo. Lo observé fruncir el ceño, leer y releer los mensajes. Las capturas que yo había guardado durante meses, sin saber por qué, ahora ardían como pruebas de un incendio que nadie más había querido ver. Daniela, dijo, bajando el teléfono lentamente. Conozco a Manuel desde que teníamos 18 años. Siempre ha sido un poco egoísta, sí, pero esto es cruel. De un modo que no creía posible en él. Guardó silencio unos segundos más, como si algo dentro de sí se desmoronara. La verdad es que varios de nosotros lo notamos últimamente. Más soberbio. Más cínico. Se reía con facilidad de los demás, hacía comentarios desagradables como si fueran chistes. Pero nunca pensé que fuera así contigo. No dije nada. No era necesario. Manuel entendía. Y esa comprensión silenciosa fue más valiosa que cualquier disculpa. El viernes por la Daniela lo vi desde la Daniela. Manuel. Parado frente a mi edificio como un náufrago despeinado. Ojeras, ropa arrugada, ojos inyectados de insomnio. Pero cuando abrí la puerta no encontré un hombre arrepentido. Encontré a un huracán contenido por una camisa arrugada. ¿Qué carajos hiciste? Espetó sin saludar. Mi teléfono no para. Todos me llaman. Me escriben. Me miran raro. Daniela me terminó por mensaje de texto. Dijo que soy un mentiroso manipulador. Manuel, le dije con calma. Solo conté la verdad. Pero lo hiciste público. Arruinaste mi reputación por una broma estúpida. Y entonces lo vi. De nuevo. Esa ausencia total de remordimiento. No le dolía haberme herido. Le dolía haber sido visto por lo que era. Le dolía haber perdido el control del relato. Si tu reputación se arruinó, Manuel, fue porque la construiste sobre una mentira. Y la verdad, cuando salió, se encargó sola de derrumbarla. Se quedó inmóvil frente a mí, los labios apretados, las manos temblando apenas. Yo podía ver en sus ojos cómo buscaba una frase, un golpe verbal, algo que lo reposicionara en control. Finalmente, con la mandíbula tensa, soltó. Vas a arrepentirte de esto. Te lo prometo. Y se fue. Esa noche llamé a Claudia.
Le conté todo. Su tono cambió en cuanto mencioné la amenaza. Daniela, escucha, dijo con firmeza. Documenta todo. Cada mensaje, cada encuentro. Si esto escala, no lo enfrentes sola. Considera hablar con alguien sobre una orden de restricción. Hizo una pausa. Luego su voz bajó, más suave, más cálida. Pero también quiero que reconozcas algo. ¿Te das cuenta de lo que lograste? ¿Qué cosa? Te defendiste, Daniela. Pero no solo eso. Le diste voz a muchas mujeres que no sabían cómo explicar lo que estaban viviendo. Les diste palabras. Eso es más poderoso que cualquier venganza. Me quedé en silencio. Sus palabras me atravesaron como luz filtrada entre hojas. Esa Sen Daniela no había sido una vendetta. Había sido un renacimiento. El sábado amaneció distinto. Respiré hondo. No era alegría. No era alivio. Era algo más hondo, certeza. Por primera vez en meses, sentía que había hecho lo correcto. Que no había gritado venganza, sino verdad. Y que Manuel, por fin, enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones. Claudia llegó temprano con café caliente y croissants aún tibios. Se sentó a mi lado en el sofá como tantas otras veces, pero esta vez su sonrisa era de respeto, no de consuelo. ¿Viste tu teléfono esta mañana, Daniela? Negué con la cabeza. Lo puse en silencio anoche. ¿Por qué? Tu publicación. Tiene más de 800 reacciones. 150 comentarios. Pero eso no es lo más importante, dijo mientras me mostraba su celular. Mira esto. En la pantalla, la publicación de Manuel. Un intento desesperado, escrito desde la urgencia, tratando de corregir la narrativa que se le había ido de las manos. Algunas personas están exagerando una situación que se salió de control. Daniela y yo tuvimos una ruptura complicada después de meses de diferencias. Lo del restaurante fue un error de juicio, pero ella lo está sacando de contexto para hacerme quedar como el villano. No soy el monstruo que está pintando en redes. Leí en silencio. Y luego bajé a los comentarios. Eran devastadores. Manuel, leí lo que escribió Daniela. ¿En serio le diste una caja vacía con una nota cruel? ¿Cómo se justifica eso, bro? Puedes llamarlo error de juicio, pero eso suena más a sadismo. Incluso si estaban mal, ¿esa era la forma de terminar? ¡Qué cobarde! Personas que no conocía. Amigos en común. Antiguos compañeros de universidad. La imagen que Manuel había cultivado con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse. Y no por mi mano, sino por su propia voz expuesta a la luz. Me incliné hacia atrás en el sofá, tomé un sorbo del café y respiré profundo. No había danielado nada material. No había trofeos. No había perdón. Pero sí había algo. Justicia. Aunque sea en forma de verdad compartida. Manuel, he vivido rupturas duras, decía uno de los comentarios. Pero jamás se me ocurriría destruir a alguien así, en público. Lo tuyo no fue un error, fue crueldad con premeditación. Lo leí sin parpadear. Uno tras otro, los mensajes formaban un juicio silencioso y colectivo. Pero fue uno en particular el que me dejó helada. Manuel, hermano, siempre has tenido un problema con admitir cuando te equivocas. Esto suena exactamente a algo que tú harías. Lo firmaba su primo. Claudia tenía razón. Manuel no necesitó que nadie lo hundiera, cavó su propia tumba con una pala de arrogancia. Su respuesta pública no solo confirmó lo que había contado, sino que mostró su incapacidad absoluta de asumir consecuencias. El domingo, Daniela volvió a escribirme. Daniela, terminé con Manuel. Le pregunté directamente por el restaurante. Me dijo que exageraste todo, que eres dramática. Pero fue la forma en que lo dijo, con esa sonrisa condescendiente, en ese momento lo vi de verdad. Vi al tipo que describiste. Quedamos en vernos el lunes. Daniela era más joven, pero tenía una lucidez dolorosa. Daniela, solo fueron 2 meses, pero ya me sentía confundida todo el tiempo. Como si cualquier emoción mía fuera demasiado. Tu publicación me hizo entender que no estoy loca. Le pregunté si Manuel había vuelto a contactarla. Sí. Me llamó como 20 veces el domingo. Primero rogando que volviera.
Después furioso. Me dijo que tú le estabas arruinando la vida. Cuando le dije que no cambiaría de opinión, me bloqueó. El lunes por la noche, yo también recibí una llamada. Número desconocido. Contesté. Daniela, dijo Manuel, con la voz al borde del temblor. Esto tiene que parar. Estás destruyendo mi reputación con mentiras. Cada palabra que escribí es verdad. Y tú lo sabes. Fue una broma. De mal gusto, lo admito. Pero ya lo entendí. ¿Qué más quieres? Me están viendo como si fuera un psicópata. ¿Y cómo crees que me sentí yo, esa noche, cuando me entregaste esa caja vacía? ¿Cuándo planeaste mi humillación delante de un restaurante lleno de gente? Hubo una pausa. Un silencio tan largo que podía escuchar su respiración irregular al otro lado. Eso fue distinto, murmuró. ¿Distinto? Fue público, Manuel. Deliberado. Frío. Y ahora simplemente estás viviendo las consecuencias. Por favor, su voz se quebró. Mi familia está preguntando cosas. Perdí una oportunidad de trabajo. El entrevistador leyó tu publicación. Mis amigos me tratan diferente. Perfecto. Ahora sabes lo que se siente que las personas que respetas empiecen a cuestionar quién eres por algo que hiciste tú. Colgué. Lo bloqueé en ese número también. El martes por la tarde, Manuel me escribió. Daniela, varios de nosotros hemos hablado después de todo esto. Solo queríamos disculparnos. Hay cosas que vimos, pero no supimos leer. Manuel, va a tener que danielarse nuestro respeto otra vez, si es que eso es posible. No lloré. Pero sentí algo parecido a una calma dolorosa. Como cuando una herida finalmente deja de sangrar, aunque aún duela. El miércoles recibí una llamada inesperada. La madre de Manuel. Daniela, hija, solo quería pedirte perdón. Su voz sonaba apagada, pero firme. Señora Nerea, usted no tiene que disculparse por las decisiones de su hijo. Sí, sí tengo. Porque yo lo crié. Y fallé en enseñarle respeto. Fallé en enseñarle empatía. Lo que hizo contigo es inaceptable. Quiero que sepas que esta familia no lo está apoyando. No hasta que entienda el daño que causó. Esa conversación me estremeció más de lo que imaginaba. No por necesidad de validación, sino porque confirmaba que, finalmente, las personas que lo conocían empezaban a ver quién era cuando las luces estaban apagadas. El jueves, ya entrada la tarde, el recepcionista de mi oficina me llamó. Daniela, hay alguien aquí abajo preguntando por ti. Dice que se llama Manuel. Mi estómago se tensó. Bajé. Y ahí estaba. Ojeras profundas, el mismo saco del lunes, la mirada deshecha. No hablaba de remordimiento. Hablaba de alguien que ya no sabía cómo ocultar su ruina. Daniela, por favor. Solo 5 minutos. No quiero molestarte nunca más. 5 minutos. Aquí, donde haya testigos. Nos sentamos en un rincón del lobby. Él bajó la cabeza antes de hablar. Sé que lo que hice fue cruel. Sé que fui un imbécil. Pero por favor, considera eliminar la publicación. Está arruinando mi vida. Lo miré sin pestañear. ¿Y cuándo, exactamente, te diste cuenta de que hiciste algo mal? ¿El domingo cuando escribiste tu defensa? ¿El lunes cuando Daniela te dejó? ¿O ayer cuando tu madre te retiró el apoyo? Manuel tragó saliva. No supo qué responder. La publicación no es el problema, Manuel. Tus acciones lo son. Y el hecho de que solo estés aquí porque todo se te vino abajo, lo confirma. No contestó. Solo se quedó ahí, con los ojos brillantes, como un hombre ahogado que no entiende por qué se hunde. Me levanté. Se acabó. Y me fui. Esta vez, sin temblar. No sé qué esperas que diga. Quiero que me digas cuando entendiste que me habías herido. No cuando notaste que habría consecuencias para ti. Cuando comprendiste, de verdad, que me hiciste daño. Manuel guardó silencio. La primera vez en mucho tiempo que no tenía una excusa preparada. Se frotó las palmas, incómodo, como si le pesaran. Finalmente, con la mirada clavada en el suelo, murmuró. Supongo que, y cuando vi las reacciones a tu publicación.
Cuando vi cómo la gente respondía. Ahí pensé que tal vez había sido más cruel de lo que imaginaba. Esa, le dije, sin levantar la voz. Esa era la respuesta que temía escuchar. No te arrepientes de lo que hiciste. Solo lamentas que el mundo lo haya visto. No estás herido por lo que me provocaste. Estás dolido porque ya no puedes fingir que eres otra persona. No es justo, susurró, casi infantil. ¿Sabes que no fue justo, Manuel? Planear deliberadamente la humillación más cruel que se te ocurrió para alguien que te amó durante 2 años. Y después esperar que esa persona te proteja de las consecuencias. Me levanté sin mirar atrás. Lo dejé ahí, sentado solo en el lobby de mi oficina, rodeado de silencio y del eco de sus propias decisiones. El viernes por la noche, Claudia me llamó. ¿Te acuerdas de esa empresa de tecnología sobre la que Manuel no dejaba de hablar? Sí. La entrevista final era esta en Daniela, ¿no? Exacto. Mi prima trabaja en recursos humanos. Me dijo que en la revisión de redes sociales vieron toda la controversia. Y decidieron no continuar con su candidatura. Tienen políticas muy estrictas sobre conducta pública. Imagen, reputación, ya sabes. No sentí triunfo. Ni rencor satisfecho. Lo que sentí fue algo más profundo, el peso justo de una consecuencia bien puesta. Las piezas finalmente cayendo en su lugar, no por mi mano, sino por la gravedad natural de los actos. Un mes después, estaba tomando café con Daniela. Se había convertido en una amiga inesperada, pero real. Teníamos esa complicidad que nace entre personas que han atravesado la misma tormenta y han salido del otro lado. Daniela, ¿sabes qué es lo más insólito? Dijo, girando la taza entre sus dedos. Manuel sigue sin entender nada. Sigue convencido de que tú arruinaste su vida. No ve que simplemente contaste lo que él hizo. Él lo provocó todo. Solo que esta vez no pudo controlar la narrativa. Asentí. Ya no necesitaba explicaciones. La verdad no siempre requiere defensa. La Sen Daniela que había intentado ser mi ruina terminó siendo su espejo y mi liberación. No porque yo buscara destruirlo, sino porque, al fin, dejé de encubrirlo. 6 meses después, Manuel me escribió. Manuel se había mudado a otra ciudad. Nueva ciudad, nuevos círculos. Lejos del ruido que él mismo generó. Según Manuel, ya casi no salía. Su mundo se había reducido y por primera vez parecía entender que sus actos tenían peso real. Nunca supe si de verdad aprendió algo o si simplemente huyó de las cenizas. Pero para entonces ya no me importaba. Porque la justicia no fue verlo caer. La verdadera justicia fue recuperar mi voz. Reescribir la narrativa de mi vida sin ediciones ajenas. No permitir que su crueldad se borrara sin consecuencias. No protegerlo nunca más. Manuel planeó que aquella cena fuera mi final. Una herida abierta que me hiciera dudar de mí durante años. Pero no fue así. Esa noche fue el catalizador, el incendio que iluminó todo lo que me negué a ver. Y aunque para él haya sido el comienzo de su peor Sen Daniela, para mí fue el primer paso hacia la mejor versión de mi vida. Una que ya no se construía sobre silencios ni excusas. Una donde yo era la única autora. Y eso, simplemente, es suficiente. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento reconociste una herida, una duda, una voz que habías callado, entonces ya valió la pena contarla. Porque todas merecemos recordar que el amor no duele así. Que el respeto no es opcional. Y que a veces, lo más valiente que podemos hacer no es vengarnos, sino simplemente vivir mejor. Y vivir libres. Gracias por leerme. Daniela.